Hola, bienvenidos a Learn from the Case. ¿Cómo están? Hoy quiero proponerles hablar de amiloidosis. Aquí veremos más que nada la amiloidosis primaria y próximamente los otros tipos. La amiloidosis constituye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular de material proteico autólogo, fibrilar y con estructura molecular muy específica, que se conoce como estructura molecular terciaria en posición beta plegada. Esta estructura molecular característica propia de la sustancia amiloide es la responsable de la insolubilidad de los depósitos amiloides y de su resistencia a la digestión proteica. Como consecuencia de la estabilidad molecular de la proteína fibrilar amiloide, el depósito amiloide provoca de forma progresiva la sustitución y destrucción del parénquima en los órganos afectados, lo que condiciona alteraciones funcionales diversas según la localización e intensidad del depósito. El término amiloide es porque es similar a la celulosa o almidón en la tinción con yodo y ácido sulfúrico. Aunque actualmente la congofilia o positividad para el rojo congo es el criterio utilizado para el diagnóstico de la enfermedad. La sustancia amiloide está formada básicamente por la proteína fibrilar amiloide, que definirá cada variedad de amiloidosis, el componente P del amiloide, común a todas las variedades, y glucosaminoglucanos como sulfato de heparina, proteoglucanos y calcio, en mínimas cantidades. Hasta la actualidad se han descrito más de 50 proteínas fibrilares distintas con capacidad para desarrollar depósitos amiloides. La amiloidosis se puede clasificar en función de la disposición de los depósitos amiloides en formas localizadas y sistémicas, y por la proteína fibrilar constituyente específica de cada variedad. La terminología utilizada en la clasificación de la enfermedad amiloide incluye dos letras. La primera es la A, por amiloide, y la segunda letra se refiere a la proteína fibrilar específica o a criterios clínicos destacados. Entonces, amiloide AL, Light Chain Amyloidosis, o también llamada amiloidosis primaria, que la veremos en este video. Enseguida nos meteremos de lleno y exclusivamente en este tema. Amiloidosis AA, correspondiente a las formas de amiloidosis secundaria relacionada con procesos inflamatorios crónicos de origen infeccioso, inmunológico o neoplásico, incluyendo en este grupo la amiloidosis asociada a las enfermedades autoinflamatorias, fiebre mediterránea familiar, síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, síndrome periódico asociado a criopirina, síndrome de hiperinmunoglobulinemia D con fiebre periódica y artritis piógena, pioderma gangrenoso y acné. Amiloidosis AF. Se incluyen bajo esta denominación diversas formas de amiloidosis hereditarias, autosómicas dominantes, principalmente la polineuropatía amiloide familiar y la variedad miocardiopática, tipo danés. Amiloidosis AH. La amiloidosis asociada a la hemodiálisis constituye una variedad de amiloidosis sistémica descrita en pacientes afectos de insuficiencia renal crónica terminal y sometidos durante periodos prolongados, más de 5 años, a tratamientos sustitutivos con diálisis, especialmente hemodiálisis. Amiloidosis ALECT2, la cual corresponde a una variedad de amiloidosis sistémica descrita recientemente en población hispana, con afectación renal y hepática. La proteína fibrilar amiloide es la LECT2, Leukocyte Cell Derivate Chemotaxin 2.
La etiología es desconocida, pero se sospecha componente genético por el predominio racial y la agregación en determinados polimorfismos. Otra clasificación es por las formas localizadas. Se incluyen en este grupo las variedades de amiloidosis con depósitos localizados o selectivos en determinados tejidos u órganos con carácter local. Por ejemplo, amiloidosis endócrina son formas localizadas de amiloidosis en relación con tumores endocrinos, especialmente del sistema APUD, Amine Precursor Uptake and Decarboxylation. Existe una mínima relación entre la proteína fibrilar amiloide característica de cada variedad y la hormona sintetizada y segregada por el tumor. La variedad más frecuente es la asociada al carcinoma medular de tiroides secretor de calcitonina. En los pacientes afectos por diabetes mellitus de tipo 2, se detectan depósitos amiloides en los islotes de Langerhans, en más del 90% de los casos. La proteína fibrilar depositada es el polipéptido amiloide de los islotes, IAPP, por Islet Amyloid Polypeptide, también denominado amilina, segregado conjuntamente con la insulina. Se desconoce el papel patogénico de los depósitos de amilina, pero probablemente participan de manera activa en el desarrollo de la diabetes de tipo 2. También se puede clasificar como amiloidosis senil, cerebral, cutánea, etc. En este video quiero dedicarme específicamente a hablar de la amiloidosis AL, que es la amiloidosis primaria, y del inglés Light Chain Amyloidosis, por eso la L. Quiero presentarles un caso de la revista española de casos clínicos de medicina interna que llamaron hepatitis fulminante en paciente con amiloidosis primaria con respuesta hematológica completa. Presentan un caso de un varón de 41 años de edad sin hábitos tóxicos conocidos, con antecedentes de infección crónica de virus de hepatitis C, genotipo 1B, sin hepatopatía secundaria, tratado 2 años antes con Onbitasvir, Paritaprevir, Ritonavir y Desabuvir, logrando respuesta viral sostenida. Hace 4 años le intervienen la transposición del nervio radial izquierdo y mantiene tratamiento con antiinflamatorios no esteroides y tapentadol por mal control del dolor postquirúrgico. No refiere antecedentes familiares de interés. Consulta por episodios de dolor abdominal acompañado de diarrea líquida sin productos patológicos y vómitos alimentario bilioso de 3 meses de evolución. No había tenido pérdida de peso ni sangrado digestivo macroscópico. En las últimas 24 horas refiere aparición de edemas en miembros inferiores y bolsa escrotal, sin asociar síndrome miccional, oliguria, disnea ni otras sintomatologías. A la exposición física se encuentra hemodinámicamente estable con buen estado general, eupneico y afebril. La auscultación cardiopulmonar presenta hipofonesis en bases pulmonares, abdomen sin semiología ascítica ni otros hallazgos, edemas con fobias hasta raíz de miembros inferiores y bolsa escrotal. Los análisis de sangre destacan los siguientes hallazgos: hemoglobina 17,4 gramos por decilitro. En la pantalla están presentes los valores de referencia relativos al laboratorio que realizó las pruebas. Bioquímica con función renal, ionograma y enzimas hepáticas normales. Proteínas totales 4,3 gramos por decilitro. Albúmina 1,2 gramos por decilitro. Dislipidemia con colesterol total de 447 miligramos por decilitro, LDL de 308 miligramos por decilitro y triglicéridos de 245 miligramos por decilitro. Cifras séricas de troponina I a 1,4 microgramos por litro y ProBNP a 15.368 picogramos por mililitro.
el virus de hepatitis B y HIV negativos y el virus de la hepatitis C con carga viral indetectable. El estudio de autoinmunidad con ANA, ANCA, anticuerpos anti-PLA2R, anticuerpos antimembrana basal glomerular, complemento, recuento de inmunoglobulinas, determinación de crioglobulinas y factor reumático fueron normal o negativos. Se realizó una radiografía de tórax que fue normal. El electrocardiograma mostró un ritmo sinusal a 100 latidos por minuto con bajo voltaje en las Rs, menos de 5 milímetros en derivados de miembros y menos de 6 milímetros en B3 a B6. Y en el análisis de orina de 24 horas se detectaba proteinuria de 2,76 gramos. La ecografía renal mostró hiperecogenicidad del parénquima renal y pérdida de diferenciación córtico-medular. La biopsia de médula ósea puso de manifiesto una plasmocitosis irregular con áreas de hasta el 20% de infiltración con coexpresión de CD138 y CD56 positivos. Se cuantifican niveles séricos de cadenas ligeras capa libre de 14 miligramos por litro y cadenas ligeras lambda libres de 178 miligramos por litro, con un cociente capa lambda de 0,08. La biopsia renal objetivó hallazgos compatibles con amiloidosis de cadenas ligeras. Se realizó una biopsia de grasa abdominal que resultó negativa en la tinción rojo Congo. El ecocardiograma mostró aumento de espesores parietales y leve derrame pericárdico, sugestivo de patología infiltrativa incipiente, sin datos de miocardiopatía restrictiva ni disfunción diastólica. Inicialmente se diagnostica síndrome nefrótico y se inicia tratamiento con enoxaparina, un antiproteinúrico con enalapril y furosemida y atorvastatina. El paciente desarrolla diarrea y vómitos que impedían la ingesta, que hizo que perdiera 8 kilos de peso en un mes, acompañado de aumento de edemas de miembros inferiores y ascitis franca, sin derrame pleural. Se asocia tratamiento entonces con amilorida e hidroclorotiazida. Se solicita ecografía abdominal que se informa hígado con aumento difuso de icogenicidad en relación con esteatosis sin lesiones focales y eje esplenoportal permeable. Se identifica abundante líquido intraabdominal anecoico de distribución periepática, periesplénica, en pelvis y en menor cuantía en ambas fosas ilíacas. Además, se realizó una coloscopía hasta válvula iliocecal sin hallazgos relevantes y se tomaron biopsias de colon que demostraron la presencia de depósito de material amiloide, con inmunohistoquímica negativa para proteína amiloide A y positiva para cadenas lambda. El paciente comienza con datos de disautonomía por hipotensión arterial y disfunción eréctil, presentan parálisis facial periférica completa bilateral, se amplía estudio con resonancia magnética cerebral y cervicofacial, donde se observa aumento de tejido graso en los compartimientos cervicales y supraclaviculares de forma bilateral. Se inicia tratamiento quimioterápico con esquema CBORD, ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, sin lograr respuesta tras 3 ciclos. Se inicia segunda línea de tratamiento con daratumumab, lográndose tras 4 ciclos respuesta hematológica completa. A pesar de lograr respuesta hematológica y de la triple terapia diurética, el paciente desarrolla anuria, hiponatremia grave con un sodio de 115
miliequivalentes por litro, y fracaso renal agudo rápidamente progresivo, por lo que se inicia tratamiento con hemodiálisis. De forma repentina, el paciente desarrolla hiperbilirrubinemia, hipoglucemia recurrente, hiperamoniemia, coagulopatía, ascitis refractaria y depresión del nivel de conciencia. Se descartó la posible quimiotoxicidad y etiología infecciosa de este fallo hepático. Finalmente, el paciente fallece 10 meses después del inicio clínico de la enfermedad. Se le da como diagnóstico amiloidosis primaria con fallo hepático fulminante. Y escriben discusión y conclusiones. La amiloidosis primaria forma parte de un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por depósito de amiloide en los tejidos y daño orgánico. Corazón y riñones son los órganos más frecuentemente afectados por la amiloidosis primaria. El tracto gastrointestinal, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo son otros órganos afectados. Y dice, nuestro paciente debuta con datos sugestivos de afección en tubo digestivo, dolor abdominal, diarrea, vómitos, siendo la diarrea manifestación gastrointestinal más frecuente. Y esto puede deberse tanto a la afectación del tubo digestivo por amiloidosis como al desarrollo de disautonomía amiloidea. Las formas clínicas más frecuentes de la afectación renal en la amiloidosis primaria son el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Las dos se desarrollaron en este caso, clave en el proceso diagnóstico, y las dos se documentaron histológicamente. El paciente también presentó datos sugestivos de afectación cardíaca, hepática y de sistema nervioso periférico y autónomo. La afectación hepática se describe hasta en el 70% de autopsias de estos pacientes y la mayoría cursan de forma asintomática. Los síntomas más frecuentes son pérdida de peso, astenia y dolor abdominal. Con menor frecuencia están anorexia, saciedad precoz, náuseas y disgeusia. En la exploración física es habitual encontrar hepatomegalia y menos frecuentemente ascitis o esplenomegalia. Los casos de amiloidosis hepática asocian en un 70-80% a síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión ortostática o neuropatía periférica. Como manifestaciones muy infrecuentes están hipertensión portal, rotura hepática espontánea y fallo hepático agudo, generalmente en forma de colestasis intrahepática progresiva. Dice que todas estas manifestaciones se asocian a una elevada mortalidad. En caso de fallo hepático agudo, las opciones terapéuticas incluyen tratamiento con dexametasona, melphalan y bortezomib, así como el trasplante hepático. Tanto el fallo hepático agudo como la insuficiencia renal rápidamente progresiva, incluso con necesidad de terapia renal sustitutiva, son dos situaciones descritas en estos pacientes. A pesar de lograr una respuesta hematológica completa, este paciente de 41 años desarrolla fallo hepático fulminante y fallece. No disponemos de biopsia hepática que confirme la infiltración amiloidea del hígado, pero se trata de una complicación conocida, aunque no está claramente descrita en la literatura en pacientes con respuesta hematológica completa. Entonces, hasta aquí el estudio. Si especificamos un poco sobre la amiloidosis primaria o amiloidosis AL, Light Chain Amyloidosis, es la forma más común diagnosticada de la enfermedad y representa el 85% de los casos en países desarrollados. En la amiloidosis primaria, las
fibrillas que componen la sustancia amiloide están constituidas por una porción variable de una cadena ligera, kappa o lambda. La cadena ligera es con mayor frecuencia lambda que kappa, con una relación de 2:1. La incidencia anual es de 0,9 casos nuevos por 100.000 habitantes al año. Los síntomas más frecuentes son cansancio y pérdida de peso. También se pueden observar disnea, edemas, parestesias, síncope, hipotensión ortostática o cambio del tono de voz. Una cuarta parte de los casos presenta hepatomegalia y el 10% macroglosia. La púrpura en cara y cuello, particularmente en párpados superiores, es un hallazgo frecuente. Cuadro clínico y exploraciones complementarias que se asocian a la amiloidosis primaria son síndrome nefrótico y del túnel carpiano, insuficiencia cardíaca congestiva, neuropatía periférica e hipotensión ortostática. Manifestaciones menos frecuentes son síndrome de malabsorción y hepatomegalia gigante. La existencia de cualquiera de estos síndromes en presencia de un componente M sérico o urinario es muy sugestiva de amiloidosis primaria. La insuficiencia cardíaca congestiva se presenta en cerca del 30% de los casos. El electrocardiograma muestra con frecuencia voltajes bajos y arritmias. El ecocardiograma o la resonancia magnética cardíaca son técnicas muy útiles en la evaluación de la miocardiopatía amiloidótica. La biopsia endocárdica es positiva en prácticamente la totalidad de los casos. Una sexta parte de los pacientes presenta hipotensión ortostática. El síndrome nefrótico aparece en 1/3 de los pacientes en el momento del diagnóstico, pero rara vez durante la evolución de la enfermedad. El 80% de los casos presenta proteinuria y en un 20% la cifra de creatinina es superior a 2 miligramos por decilitro. Alrededor del 15% de los pacientes presenta neuropatía periférica. Esta neuropatía es más sensitiva o sensorial que motora y es generalmente de predominio distal, simétrica y progresiva. Los pocos pacientes con ictericia colestática tienen un pronóstico infausto. La electroforesis sérica muestra una discreta banda homogénea en la mitad de los casos e hipogamaglobulinemia en una cuarta parte, mientras que en el resto es normal. Cuando se efectúa inmunofijación sérica y urinaria se encuentra un componente M en el 90% de los casos. La mediana de células plasmáticas en médula ósea es del 6%. La mayoría de los pacientes tiene una elevación significativa de la cadena ligera libre amiloidogénica en suero y un cociente kappa lambda anómalo. Alrededor del 15% de los pacientes presenta déficit del factor 10 de la coagulación. El diagnóstico de amiloidosis se basa en la demostración de la sustancia amiloide en los tejidos. La posibilidad de amiloidosis primaria debe considerarse en todo paciente con un componente M sérico o urinario y algunos de los síndromes característicos de amiloidosis. En el 90% de los pacientes existe un componente M sérico o urinario. O bien se puede demostrar una población monoclonal de células plasmáticas en médula ósea. El procedimiento diagnóstico inicial consistirá en la biopsia de la grasa subcutánea, que es positiva en el 80% de los casos. Si esta exploración es negativa, el siguiente paso es la práctica de una biopsia rectal, que resulta positiva en el 70% de los casos. Si estas biopsias son negativas, se practicará una biopsia del órgano presumiblemente afecto.
La mediana de supervivencia en los pacientes con amiloidosis AL se sitúa entre el 2 a 3 años y depende fundamentalmente del síndrome asociado, así que es inferior a 6 meses en los pacientes con insuficiencia cardíaca, mientras que supera los 5 años cuando el síndrome asociado es la polineuropatía. Los factores pronósticos fundamentales son la afección cardíaca, que se mide por los marcadores o biomarcadores cardíacos, troponinas, proBNP, o por técnicas de imagen como el ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca, y la cuantía de cadenas ligeras libres en suero. La asociación de melphalan y prednisolona produce una tasa de respuesta del 20%. En los pacientes con síndrome nefrótico, sin insuficiencia renal ni afección cardíaca, la tasa de respuesta se incrementa al 40%. La asociación quimioterápica con la que se han referido mejores resultados ha sido la de melphalan dexametasona, con una tasa de respuesta del 70% y un 30% de CR. Cabe destacar que en pacientes tratados con melphalan, la posibilidad actuarial de presentar un síndrome mielodisplásico o una leucemia aguda a los 3 años y medio de seguimiento es del 21%. Los nuevos fármacos que ya se están utilizando en el MM, en especial el bortezomib y en menor medida la lenalidomida y la pomalidomida, pueden ser de gran utilidad en el tratamiento de los pacientes con amiloidosis primaria. En este sentido, la combinación más empleada es CBORD, ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Otro fármaco muy prometedor en el tratamiento de amiloidosis primaria es el daratumumab. De hecho, se está efectuando un estudio aleatorio en el que se compara la eficacia de CBORD frente a CBORD más daratumumab. Otra opción en pacientes no candidatos a trasplante autólogo es la asociación de melphalan, dexametasona y bortezomib. En pacientes de menos de 65 años sin afección cardíaca grave, el tratamiento con dosis elevadas de melphalan seguido de trasplante autógeno de médula ósea constituye el tratamiento de elección. Y quiero terminar mencionando las características de la gamopatía monoclonal de significado incierto. Componente M de menos de 30 gramos por litro, plasmocitosis medular de menos de 10%, ausencia de lesiones osteolíticas, cifra de hemoglobina normal, función renal normal, ausencia de síntomas atribuibles a la gamopatía monoclonal. Y bueno, con esto último me despido hoy. Son como siempre bienvenidos a dejarme sus comentarios o preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.